estudiantes del curso virtual de Derecho Penal Especial de la doctora Julia Sáenz. Saludo cordialmente también y le doy la bienvenida a todos aquellos estudiantes de Derecho que forman parte de facultades de Derecho de otras universidades a nivel de aquí, de la República de Panamá y de otros países, principalmente Perú, Colombia y México, que sé que nos sintonizan de una forma continua. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a desarrollar el tema 4 del módulo 3 de Derecho Penal Especial, denominado delito de violencia doméstica. Sin embargo, considero necesario, antes de entrar de lleno al desarrollo de esta figura delictiva, realizar una serie de consideraciones generales que se van a constituir en el marco introductorio de todas las otras figuras delictivas que están relacionados con el delito de violencia doméstica según la legislación penal panameña, por encontrarse bajo el mismo título, que son los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil. Diciendo esto, iniciamos con la siguiente pregunta: ¿en qué consisten los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil? Traté de establecerles aquí un concepto sumamente sencillo, a través del cual pretendo manifestarles que los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil son todas aquellas conductas ilícitas que tienen como finalidad o que traen como resultado algún tipo de afectación en la familia, en aspectos de la familia. Uno de ellos en la constitución de la familia. ¿En qué aspecto de la constitución de la familia? En la legalización de su estructura o en la afectación de los derechos y deberes que se generan debido a esos lazos de parentesco, de consanguinidad o de adopción generados dentro del núcleo familiar o por el concepto de familia. Todo lo que afecte a la familia en cuanto a su estructura, en cuanto a su legalización. ¿Qué es la legalización? La legalización de la familia es la conformación del matrimonio. Todo lo que afecte la conformación del matrimonio en cuanto a su legalización desde el punto de vista de la norma, es decir, la creación de esos matrimonios en contra de los preceptos que establece la norma, constituye un delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil. Toda aquella conducta que afecte la estructura familiar, el concepto de familia, la relación, y aquí me estoy refiriendo a la relación afectiva que surge, que se da en el núcleo familiar entre las personas que conforman la familia, es un delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil. Todas aquellas conductas que afecten, que violenten los derechos producto de los lazos familiares,
ya sean de parentesco, de adopción, de afinidad, constituyen delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Por ejemplo, algo que me afecte un derecho que nace de una relación familiar, el derecho a mi manutención como hija menor de edad, por ejemplo, o que no haya cumplido los 24 años y esté estudiando, o que tenga algún tipo de discapacidad y que deje de percibir esa manutención porque mi padre o mi madre no quieren hacerlo. Entonces, allí esa conducta está afectando un derecho que me nace, producto del vínculo familiar, de mi grado de parentesco con el victimario. Ese es un ejemplo. Y es también un derecho, hay una afectación del deber de ese progenitor y del derecho de ese hijo. Eso es por poner un ejemplo, pero hay muchos más. Eso constituye lo que le acabo de decir, delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Ahora veamos, ya vimos el concepto. Ahora veamos cuáles son los delitos contra el orden, perdónenme, cuáles son los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Ya vimos el concepto. Ahora vamos a ver cuáles son esos delitos. Esos delitos son 6. En cuanto voy a enumerarle los 6 y luego les voy a decir cuáles son los que afectan el orden jurídico familiar y cuáles son los que afectan el Estado civil. Tenemos aquí violencia doméstica, el delito de maltrato de niño, niña o adolescente, delitos contra la identidad de personas menores de edad, delitos de tráfico de personas menores de edad, delitos contra la familia, delitos de maltrato al adulto mayor. Estas 6 figuras delictivas conforman los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Bien, ¿cuál de ellos son delitos contra el Estado civil? Los delitos contra la identidad de personas menores de edad, los delitos contra la familia. ¿Cuáles son los delitos que afectan el orden jurídico familiar? El delito de violencia doméstica, el delito de maltrato de niño, niña o adolescente, el delito de tráfico de personas menores de edad, el delito de maltrato al adulto mayor. Afecta el orden jurídico familiar. Estas figuras delictivas buscan proteger como bien jurídico la familia y el orden jurídico familiar. El orden jurídico familiar va a proteger a la familia como una estructura de carácter civil que genera deberes y derechos, responsabilidades. Muy bien. ¿Qué nos dice? Discúlpeme. ¿Qué nos dice el Código Penal panameño sobre los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil? Nos dice lo siguiente. Primero, los contempla en su libro segundo, en el título que habla sobre los delitos, en el título sexto,
y se denominan así delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Su estructura está conformado por 5 capítulos. El capítulo primero nos habla del delito de violencia doméstica en los artículos que van del 200 al 201. El capítulo 2 o el capítulo segundo tipifica el delito del maltrato de niño, niña o adolescente, de los artículos que van del 202 al 204. El capítulo tercero contempla los delitos contra la identidad y el tráfico de personas menores de edad. En los artículos que van del 205 al 207. El capítulo cuarto establece los delitos contra la familia en los artículos que van del 209 al 212. El capítulo quinto contempla el maltrato, el delito de maltrato al adulto mayor en los artículos que van del 212A al 212B. Vamos ahora a ver específicamente con respecto al delito de violencia doméstica, ¿qué nos dice la norma penal? ¿Qué dice mi artículo 200? Mi artículo 200 me establece el tipo penal básico del delito de violencia doméstica. Fíjense ustedes, en términos generales, la palabra violencia, ¿qué implica? Implica el acto violento, es decir, un comportamiento perturbador que no se concibe en la tranquilidad ni en la paz, ya que a través de él se genera agresión, daño hacia otra persona. Eso es la violencia en términos generales, genera hostilidad, un ambiente hostil que daña y perjudica a las personas que se desenvuelven dentro de ese ambiente. Y dependiendo el tipo de ambiente o el contexto dentro del cual se dan estos actos violentos que yo mencioné, así podemos hablar de una violencia laboral, la violencia doméstica, la violencia infantil, la violencia doméstica. Doméstica, ¿por qué doméstica? Viene de la casa. Quiere decir, doméstico es familiar, familia, el ambiente de confianza, el entorno familiar. Lo que implica familia, un concepto que va más allá de personas que viven juntas. Antes, usted podía observar en otras legislaciones, y creo que todavía hay legislaciones que utilizan el término, en Panamá así se utilizaba antes, en la legislación del 98, con la que se dan este tipo de figuras delictivas, entre el 95 y 98, se habla 97, perdón, entre ese rango, 95 a 98, ese rango de tiempo, se hablaba de violencia intrafamiliar, que dentro del núcleo familiar, pero se decidió variar el término a doméstico porque los conceptos de familia o los tipos de familia han variado. Ya no es familia nada más las personas que están casadas y viven juntos. Ahora hay otro concepto de familia desde el punto de vista del derecho penal que lo vamos a estudiar.
y por eso hablamos de violencia doméstica. Tenemos entonces que mi tipo penal básico del artículo 200 me dice, sígame con el cursor por favor, quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado con, vamos a quedarnos allí porque solamente estamos analizando el tipo penal. Mi tipo penal va de quién hasta la palabra familia. Vamos a empezar por el sujeto. El sujeto, aquí hay una característica importante del sujeto. Usted me ha escuchado en otros tutoriales, en otros programas, que yo les indico que este es quién, la palabra quién es un pronombre personal indeterminado, que me está señalando que es una persona, pero no me especifica quién, es decir, puede ser hombre, mujer, no me está diciendo sexo, edad, ni características de esa persona, puede ser cualquier persona. Sin embargo, en estos delitos de violencia doméstica, esa persona que puede ser cualquiera, sí tiene una característica y es cualquier miembro de la familia. Para que se dé violencia doméstica, que hablemos de violencia doméstica, tiene que existir un nexo de parentesco entre la víctima y el victimario. Entonces, cualquier miembro de la familia. Eso es importante. ¿Cuál es mi verbo tipo? Este es una figura delictiva que, atendiendo a la constitución de su tipo penal, de los verbos los verbos tipos de la conducta ilícita que presenta en el tipo penal, es un delito complejo porque está conformado por dos verbos tipos. Es un delito material porque aquí se está sancionando el resultado de la acción. Bien, este es un delito además doloso. Aquí hay una intención en el actuar, hay una voluntad en el actuar, en el comportamiento del individuo. ¿En cuál de los dos sujetos? En el sujeto activo. Tenemos entonces que los verbos tipos pueden ser, son dos y son hostigue o agreda. El que hostille o el que agreda física, psicológica o patrimonialmente. ¿Qué quiere decir hostille? Hostigar quiere decir molestar a otro hasta el punto de ocasionarle ocasionarle a la otra persona producto de este molestar un cambio en la personalidad, una angustia, una situación de angustia perenne y continua, una molestia perenne y continua que el malestar lo lleva a tal punto que le obliga a cambiar su personalidad, su forma de ser. Si era alegre, extrovertido, se vuelve introvertido, angustioso, está angustiado, está temeroso. Ese es el hostigamiento y se da entre relaciones de subordinación, no necesariamente laboral. Aquí ese grado de subordinación, ¿cuál es? Aquí se lo va a dar
generalmente el factor económico. Puede ser que la persona que hostiga es la persona de la familia que trabaja y mantiene a los demás. Y le dice, ¿hasta cuándo vas a estar aquí sentadota y no sales a buscar trabajo o te pones a ver cómo generas dinero? No sabes hacer nada para generar dinero. Ese es el hostigamiento. La agresión. La agresión es una lesión, un daño. El hostigamiento produce también un daño, pero estamos hablando que la agresión es una lesión que se le proporciona a la víctima, que puede ser de naturaleza física, puede ser de naturaleza psicológica. Física, un golpe, le queda el moretón. Psicológica, le puede generar algún tipo de complejo de trauma cuando le está maltratando, siempre hablándole de manera ofensiva. En el hostigamiento le puede, por ejemplo, estar diciendo, eres una imbécil, buena para nada. Todo día se lo dice, la hostiga, la hostiga. En esa agresión psicológica, la agresión se puede dar una sola vez, en un solo acto. En el hostigamiento se requiere la realización de varios actos continuos y repetitivos. Por eso es que ocasiona un cambio genera ese malestar en la víctima, un cambio de actitud, un cambio en su comportamiento, en su forma de actuar. En cambio, la agresión con un solo acto se materializa. Puede ser una sola vez que le diga, eres tan fea, eres tan feo, que en un solo acto logró agredirlo psicológicamente. Patrimonialmente le ocasiona una lesión a los bienes de la víctima. Y aquí esta figura luego la vamos a estudiar junto con otras y establecer la relación. Pero aquí, en esta lesión, en esta agresión patrimonial, que es una lesión, el victimario puede obligar a la víctima a que comprometa la casa que le heredaron los papás, a que adquiera una deuda que no quería y le van a estar haciendo descuentos de su salario, de su cheque, a que venda alguna propiedad. Ahí hay una lesión, hay una agresión de carácter patrimonial. La sanción es de 5 a 8 años y tratamiento terapéutico multidisciplinario. Y aquí hablan que siempre que esa conducta, es decir, producto de ese hostigamiento, producto de esa agresión, además no se haya generado otro tipo de figura delictiva que tenga una pena mayor. Por eso le digo que esta figura de violencia doméstica está vinculada y relacionada con otros delitos: homicidio, lesiones personales, violación carnal, con varios tipos de delitos sexuales, con el hurto. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. También va a constituir, fíjese que le he subrayado aquí en un verde oscuro, mire el cursor, que si la agresión física en la víctima le ocasiona una lesión cuya incapacidad no sea superior a 30 días, también se le sancionará de 5 a 8 años, pero si esa lesión es superior a 30 días, ya no se va a tratar como violencia doméstica, ya va a ser
un acto de violencia doméstica que generó un delito de lesiones personales y se tendrá que atender como lesiones personales. ¿Qué me dice en este mismo artículo? Me define lo que es familia desde el punto de vista del derecho penal. Me habla aquí que se va a entender como familia el matrimonio, una unión de hecho, una relación de pareja que, aunque no haya cumplido 5 años, tenía intención o tiene la intención de, eh, de un compromiso de permanencia, es decir, son novios y el novio presentó no solamente a sus familiares, sino a sus amistades, a la joven como su novia. Esta es mi novia, porque hay noviazgos que los novios no dicen somos novios, sino somos amigos o amigos con derecho. Entonces no se puede acreditar la relación entre ambos, esta intención de permanencia. Está, discúlpeme, tenemos aquí también el parentesco cercano. ¿Cuál es el parentesco cercano? 4.º grado de consanguinidad y 2.º de afinidad. Aquí tenemos personas que hayan procreado entre sí un hijo o hija. Nunca se casaron. Fue una relación efímera de un día y la mujer quedó embarazada, el hombre reconoce el hijo y puede ser que nunca más se ven, ni tienen ningún tipo de relación íntima. Pero si ellos se vuelven a ver y hay alguna forma de hostigamiento o de agresión física, psicológica o patrimonial, se incurre en el delito de violencia doméstica. Hijos o hijas menores de edad no comunes que convivan o no dentro de la familia, es decir, la esposa viene de una relación anterior y tiene hijos de otra pareja. Y ya sea que los traigan a vivir al matrimonio, a donde tienen el hogar con el matrimonio, el domicilio conyugal, o que vivan con el otro progenitor, pero ese hijo de la pareja o hija de la pareja entra o es considerado como familia, y si le golpea, si le hostiga o le agrede física, psicológico, patrimonialmente, está incurriendo en un delito de violencia doméstica. Y es importante que entendamos que aquí, dentro de la denominación o terminología de parentesco cercano, entra también el parentesco de adopción, porque tiene los mismos efectos legales, los mismos derechos. Esa persona que adoptó, esa persona que usted está criando, tiene los mismos derechos. Si incurre en alguno de estos comportamientos, de estas conductas de agresión o de hostigamiento, incurre en el delito de violencia doméstica. Y hay algo interesante. Fíjese lo que dice este párrafo aquí. Igualmente se aplicarán las situaciones señaladas en los numerales anteriores, aunque éstas hayan finalizado al momento de la agresión. Es decir, el matrimonio, las parejas están separadas. Hubo la agresión, es violencia doméstica. Eso es lo que quiere decir este párrafo.
Aquí es importante que nosotros observemos que en este artículo 200 me habla de las medidas de protección cuando se incurre en la comisión de este delito. La autoridad, es decir, el juez, deberá establecer medidas de protección a la víctima, que generalmente es la mujer, pero puede ser también el varón. Esas medidas de protección están contempladas en el Código Procesal Penal. ¿Qué me dice mi artículo 201? Mi artículo 201 me maneja una forma de violencia doméstica agravada y me dice, y fíjese que esto es algo que yo les mencioné aquí con el delito de lesiones físicas, me dice que cuando hay una lesión física producto de esta agresión física o psicológica, cuando en este sentido sería esa agresión física, la incapacidad es superior a 30 días, pero no excede los 60 días, la sanción que se aplicará será de 6 a 9 años. Por eso es que le digo que este constituye una forma agravada de la violencia doméstica. Cuando la lesión producto de la violencia doméstica le ocasiona a la víctima una incapacidad superior de 30 días, pero menor de 60 días. Ahora, si esa lesión producto de un acto de violencia doméstica, que el acto es el hostigamiento o la agresión física, psicológica o patrimonial, se ocasiona una lesión que sobrepasa estos 60 días y que entra o sobrepasa esos 60 días o tiene unos resultados catastróficos y que el resultado de esa lesión encaja en el artículo, en cualquiera de los numerales del artículo 137 relacionado a la violencia doméstica, se va a aplicar la sanción del 137. La sanción del 137 es de 6 a 10 años de prisión. Y además, la sanción será de 12 a 15 años de prisión si entra en lo que señala el artículo 137. Ese artículo 137 habla de que de los delitos de lesiones personales agravadas, pero tiene un párrafo específico para las lesiones personales producto de violencia doméstica. La sanción será de 12 a 15 años y el párrafo dice: si cuando la lesión se produzca como consecuencia, señala ahí otros motivos, como consecuencia, como derivación de hechos de violencia doméstica o violencia contra la mujer, y habla ahí otras cosas, pero esta es la que nos ocupa cuando se derive de hechos de violencia doméstica o violencia contra la mujer, la sanción será pena de prisión de 12 a 15 años. Fíjense, jóvenes, con esto nosotros concluimos el estudio del delito de violencia doméstica, los aspectos fundamentales.
Pero recuerde algo que yo le he dicho, tenemos que estudiar haciendo una concordancia con otras leyes. Mire, aquí hemos visto que el mismo artículo, los mismos artículos del delito de violencia doméstica nos llevan, nos conducen al delito de lesiones personales. Cuando nosotros veamos otras figuras delictivas, como por ejemplo en el hurto, nosotros vamos a ver que hay una modalidad que nos conduce al delito de violencia doméstica. También con el delito de feminicidio, en el delito de violación carnal. Entonces yo le invito a que profundice un poco más del tema. Le pido que si le gustó este tutorial, este programa, le dé like, que se da con el dedito arriba, se suscriba al canal si no se ha suscrito e invite a otros suscriptores. Esto es con la finalidad de hacer redes de investigación de la norma penal a nivel de América Latina. Muchas gracias y nos vemos pronto.